teníamos, ¿o no? No, desde el principio no teníamos nada en pantalla. Yo creí que teníamos el programa en pantalla, así yo les dije. No, pero lo compartieron los compañeros en el grupo de WhatsApp, licenciada. Va, pero ahorita lo tienen ya ahí. No, no en pantalla no está, licenciada. No está. Ay, qué barbaridad. Ahora sí, ya está la presentación. Ahora sí. Ay, me pegan cada susto usted. Bueno, sí. Es que miren, jóvenes, estoy explicando, me tengo que concentrar porque si no se me van algunos términos, se me van algunos puntos que ya no les explico. Entonces, por eso es que las interrupciones, miren, son las 6:20 ya. Y todavía tengo que interrumpir para dar ingreso. Yo creo que debe haber alguna forma de que los compañeros ingresen, pues, a tiempo. Porque si no, ya no los puedo dejar ingresar por la dificultad que tengo yo de estar cortando. ¿Verdad? Y le digo que utilizo el calendario y todo eso, pero siempre hay que ingresar a cada solicitud o a cada grupo. Bueno, ¿lo tienen en pantalla, sí o no? Ahorita sí, licenciada, está en pantalla. No voy a poder seguir con eso porque no sé qué tiene mi computadora, pero no me deja ingresar de nuevo a la pantalla. Una vez que me salgo, no me deja. Así me pasó en la sección anterior. Y por eso es de que me resisto a interrumpir mi clase, pues. Vamos a quitar la presentación. Sí, ya no me deja. Entonces es imposible poder trabajar así. Si tengo que estar cada minuto interrumpiendo para el ingreso. Entonces creo que les voy a tener que poner una hora para ingresar. Y si para esa hora no han ingresado, entonces me disculpan, pero tengo que seguir trabajando. Y la otra cuestión es de que a veces estoy presentando un video y pues presentar un video y dejarlo así, interrumpirlo a cada rato, pues como que no lo van a captar bien, ¿verdad? Ustedes me entienden. Ya, pero es una pregunta. A más facilidades, más se atienen los alumnos. Sí, compañero. Dígame. Sí, acaba de mencionar que va a dejar una hora determinada. Entonces, ¿cuál sería esa hora como para estar más atentos? Pues yo dejaría hasta las 6:15 para que ingresen, ¿verdad? Yo creo que, o 6:10, ¿verdad? O dejamos hasta las 6. El problema Yo, licenciado, pensaría que sería a las 6 de la tarde, porque muchos para el tráfico nos cuesta estar aquí sería como a las 6, digo, licenciada, si se podría, ¿verdad? Sí, bueno, el problema de habilitar tiempo es que como esta clase hay que interrumpirla porque a las 7 empieza la otra. No es como la última, ¿verdad? Porque a veces la última clase la podemos prolongar porque ahí a cada quien si quiere quedarse a las 8:30, a las 9, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir bien. Entonces voy a dejar a las 6. Espero que no tengamos problema. Licenciada Irma, perdone. Sí. Fíjese que con el listado de los correos de todos sus alumnos, nos puede ingresar desde la llamada y ya no tendría que aceptar a ninguno. Todos entrarían automáticamente sin que usted los acepte. Desde la llamada. Es en las funciones de Meet donde usted tiene que programar una clase y a todos nos saldría en nuestro calendario esa llamada solo para ingresar y usted no tendría que aceptar a nadie. Todos entramos automáticamente. Bueno, mire, como usted sabe que uno como profesor ya no conoce no tiene la habilidad tecnológica para todo eso, ¿verdad? Entonces, le voy a decir a mi coach para que me programe ahí eso y les cuento, ¿verdad? Sí, porque así ingresarían. Desde la llamada, dice, ¿verdad? Y son las funciones de Meet.
Ustedes todos entran con el correo que se asignan, por ejemplo, o ya sea que usted pase un formulario y pida los datos de todos y con ese mismo correo siempre tienen que entrar a la llamada y así no tienen ninguna interrupción y cada quien entra a la hora que puede. Sí, pues eso sería mejor. Bueno, voy a pedirle a mi coach que me programe eso, ¿verdad? Está bien, muchas gracias por la información. Siempre es bueno saber que hay opciones. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos, jóvenes? Estábamos en las ramas de la filosofía. Bueno, vamos a la segunda unidad. Es que a mí me gusta mucho ese punto de las diversas ramas de la filosofía, porque da para hablar de muchas cosas que a veces los alumnos encuentran más concreción en eso y más significado. Porque, por ejemplo, esto de la filosofía es como la enseñanza de las matemáticas, que muchos profesores, todos pierden o no les gustan las matemáticas porque solo les enseñan las fórmulas, pero no les dicen para qué va a servir, ¿verdad? Como esa teoría de conjuntos que yo tuve que aprobarla, pero nunca me explicaron para qué servía, ¿verdad? Ahora sé que se usa para cibernética, para mecatrónica, porque se estudian conjuntos de elementos que tienen un propósito, ¿verdad? Pero solo lanzar así las fórmulas sin explicar cuál es su aplicación objetiva, como que da un poco de problema y el interés se pierde. Pues por eso a mí me gusta hablar de toda esta terminología de filosofía, pero ir haciendo comparaciones con la vida actual. Por ejemplo, eso que les decía de los valores del derecho, de que todo abogado tiene que saber qué es axiología, que es la ciencia que estudia los valores, y que dentro de los valores hay justicia, seguridad jurídica, y la seguridad jurídica, entonces, ¿para qué sirve? ¿En qué se refleja en una sociedad? Y por eso les estaba señalando esos ejemplos, ¿verdad? Como el registro de la propiedad, como las resoluciones administrativas, como las sentencias, en fin, que se necesita que haya seguridad. De eso se trata la seguridad jurídica. Bien, que no es seguridad ciudadana, eso es diferente. Bueno, entonces vamos a la segunda unidad. Corrientes filosóficas. La verdad es de que podría ser los 3 puntos estos, 2.1, 2.2, 2.3 del programa, podrían ser uno solo, pero se desagregan para que cuando ustedes busquen en internet tengan los títulos ahí. Entonces es más preciso y más fácil. Entonces el primer punto es el análisis de los elementos de una definición del derecho. Luego dice el problema de asumir una única postura sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente. Y luego la explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho. O sea, todo se trata de lo mismo, pero cuando se está hablando hay que hacer una separación entre esos 3 temas. Y lo vamos a ver despacio, ¿verdad? Lo vamos a ver poco a poco. Mientras tanto, ustedes pueden ir buscando esos temas dentro del internet. Por eso a veces pareciera un solo tema, pero se hizo por efectos didácticos para ustedes. No pedagógicos, porque ustedes no son niños, ¿verdad? Pero sí por efectos didácticos, para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Luego en el punto 2.4, porque en este que estaba platicando, el anterior, hay diferentes concepciones de derecho, diferentes conceptos. Yo les he hablado a ustedes de que probablemente hay más de 100 definiciones de derecho. Entonces, si yo les pregunto a usted, defina qué es el derecho, probablemente los voy a poner en un problema, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones del derecho. Pero si yo le digo a la luz de tal teoría y todo, ¿cómo se define el derecho? Ahí la pregunta ya es más específica, está mejor enfocada.
es menos general. Y eso es parte, pues, de la enseñanza-aprendizaje. Y así pasa también en los casos, en los memoriales de los juzgados, en los casos que cada cosa tiene su especificidad. Por eso en derecho administrativo, para tener certeza jurídica, les decía, la resolución que se emita sobre un caso determinado tiene que ser con base en la ley específica, no la ley general. Puede haber un asunto de carácter municipal, pero si el asunto es del IUCI, ¿con qué ley habría que resolver? No con el Código Municipal. Habría que utilizar la ley del IUCI, ¿verdad? Porque eso guarda la juridicidad de las resoluciones. Y eso implica certeza jurídica. ¿Y qué hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Pues ver si se observó el principio de certeza jurídica, el principio de juridicidad que se menciona en derecho administrativo, por ejemplo. Puede ser en otro organismo. Y esa es la importancia. Entonces, por eso el derecho para definir el derecho no es tan fácil. Hay que atender a muchas cuestiones. Y asumir una única postura para definir el derecho, pues puede generar críticas y problemas. Y también se tiene que dar una explicación con fundamento de la definición o concepción del derecho, pero los tres integran un mismo punto. A continuación, pues hay que trabajar un poco de las teorías más importantes que fueron creando el derecho, ¿verdad? Que es el justnaturalismo. Yo no sé si ustedes han oído hablar del justnaturalismo o el derecho natural, que es intuitivo, que no es escrito y que siempre ha sido conocido por la humanidad. Todo el mundo tiene un derecho de una noción, hasta un niñito de 2 años tiene la noción de lo que es justicia, ¿verdad? Le quitan un juguete y si es de él pelea por eso. Entonces es intuitivo, no es escrito. Y luego viene el positivismo jurídico, que es el derecho que está escrito, el derecho que está puesto. Eso es lo que significa positivismo jurídico, lo que está escrito. Y que, bueno, podría decirse que son contrarios, pero eso no hace imposible que puedan eventualmente combinarse, ¿verdad? Aquellos son valores en el justnaturalismo, en el positivismo jurídico son leyes, son normas jurídicas. Está también el sociologismo jurídico, que es muy importante porque atañe a los grupos sociales, que es una fuente muy importante de cómo se fueron creando una buena explicación de cómo se fue creando el derecho y el Estado. También está el sociologismo jurídico, el justmarxismo. Está el justmarxismo, que son las corrientes sobre el derecho y sobre el Estado de Carlos Marx, que es importantísimo en todo el contexto. Aquí no se deja ni se discrimina ninguna tesis. Y luego están las corrientes contemporáneas, como el estructuralismo, el realismo jurídico, que es muy, muy importante. Es tan importante como los anteriores y muy interesante. Y la escuela semiótica, que ha incidido mucho en el lenguaje y en la formación del lenguaje jurídico, en la teoría de los símbolos, en el significado de las palabras, en fin. Y luego tenemos ahí el primer parcial. Vamos a ver si eventualmente podemos avanzar un poco en la mitad de la tercera unidad para abarcar esa parte en el examen, en el primer parcial, pero eso está por verse. Vamos a la tercera unidad. Cuando se habla del concepto de validez de la norma en las diversas corrientes filosóficas. Bueno, yo lo que quiero es de que me hagan el favor de decirles a los compañeros que hasta las 6 de la tarde vamos a dejar, ¿verdad? Y yo se los voy a decir hoy. Así ya quedamos en un buen arreglo. Perdón.
Perdón, tenía que cerrar una puerta. Bueno, entonces tenemos la tercera unidad que habla pues de las teorías de la validez del derecho. ¿Cómo es que la norma es válida? ¿Por qué razones es válida la norma? Entonces hay varias corrientes. Y este autor, Norberto Bobbio, hace importantes aportes. Ustedes van a conocer los nombres de algunos autores de los más mencionados dentro del argot jurídico. También están las razones que establecen las diversas corrientes filosóficas para obedecer el derecho. ¿Por qué se tiene que obedecer el derecho? ¿Cuáles son esas razones? ¿Qué es lo que hace a los individuos obedecer el derecho? También se trata el problema de la obediencia del derecho y la desobediencia. Y el problema de la desobediencia civil. Y luego hay un tema que es importante, pues, porque atañe directamente al individuo, pero se relaciona más que todo con derecho penal. ¿Qué es lo que hace que una persona sea responsable o no? Y responsable no solo éticamente o moralmente, sino que lo hace responsable jurídicamente. ¿Y cómo funciona ahí el libre albedrío? ¿Cómo funciona la responsabilidad jurídica? Pues se dice que la ventaja del individuo en sociedad es de que pues posee cierta libertad. Bueno, para los países que no son controladores, para los que son democráticos, pero aún a los que no son democráticos, si está ante un hecho o un ilícito penal, tiene la facultad de abstenerse de hacerlo, de abstenerse de hacer el daño. Pero si a pesar de saberlo y de saber conocer las consecuencias, insiste en realizarlo, entonces ahí es donde se castiga con mayor severidad en el derecho penal, porque tiene el libre albedrío, tiene el raciocinio, pues, el razonamiento, tuvo la facultad de hacerlo o de no hacerlo, sin embargo lo hizo, entonces tiene que asumir la responsabilidad. Y eso tiene que ver con el hecho de la imputación y de la imputabilidad. Eso se relaciona, por ejemplo, con aquello, con una situación como, por ejemplo, si ustedes están en su casa, alguien está en su casa y alguien llega y se mete un ladrón, digamos, ¿verdad? O alguien hacerle daño. ¿Qué es lo que hace uno? Pues, ¿qué va a hacer uno? ¿Tenía libre albedrío en ese momento o no lo tenía? ¿Se vio obligado o no se vio obligado? ¿Hasta dónde llega la legítima defensa? ¿Y hasta dónde llega el libre albedrío? O la intención de causar el daño. O sea, es una situación muy difícil. De hecho, todas las situaciones en derecho son muy difíciles. Nunca hay un caso igual al otro. Todos son diferentes, distintos, y el abogado se topa con que tiene que ir adaptándose a las nuevas situaciones. Sobre todo el juez cuando tiene que tipificar el caso, ¿verdad? Sobre todo el juez. Así es de que hay mucho que contar en eso, mucho que tratar en eso. Por eso es de que se establece el libre albedrío dentro de esta unidad. Porque eso genera, pues, responsabilidad jurídica. Luego, ¿qué tenemos, jóvenes? Porque aquí ya no pude mover el documento. ¿Ustedes me podrían leer, alguno de ustedes, la siguiente unidad que sería, o el siguiente ítem de la tercera unidad? Después del libre albedrío, ¿qué dice? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, licenciada. Muy bonita su clase.
Gracias igualmente. Tuve la oportunidad de estar, se dice santo y no el milagro, en otra sección porque no había podido ingresar acá la vez pasada, pero sí, qué diferencia definitivamente. Sí. Usted al grano. Sí, ¿verdad? Estaba leyendo el programa, licenciada de la tercera unidad. Hay que ser concreto porque, perdón, hay mucho que decir aquí, entonces hay que ser aprovechar el tiempo. Sí, me gusta eso. Licenciada, estaba leyendo en la tercera unidad en el 3.5, el libre albedrío, dice la responsabilidad jurídica, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad, noción de derecho penal. Y ahí termina esa tercera unidad, licenciada. Ahí terminó. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, es una muy amable. A usted, Linda. Y nuevamente me encanta la clase como la está dando porque ahí sí que puntual a lo que es y lo está explicando bastante bien y gracias. Vale. Me alegro de ser clara y que me estén captando porque eso es importante, muy importante la buena comunicación entre alumno y docente, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a la cuarta unidad y ahí nos encontramos con el papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia. El papel del derecho ha sido histórico y no crean ustedes, el derecho como lo conocemos hoy ha sido nutrido anteriormente por muchas generaciones que han luchado por eso. Han habido muchas batallas, ha corrido mucha sangre, muchas lágrimas, muchos sacrificios, mucha gente cayó por establecer lo que se conoce como los estados democráticos. Han pasado tantas cosas y por tener un cuerpo de leyes ya codificado por algunos estudiosos del derecho, como lo fueron los glosadores, que se les llamó, porque en cierta medida, por ejemplo, antes de la Edad Media, después de que muere Jesucristo, se va consolidando el cristianismo. Pero se alcanza entonces la Edad Media, como se le conoce, y surgen dos protagonistas ahí, que es el San Agustín de Hipona, que es el personaje que encabeza toda un grupo de religiosos y una escuela, que es una institución, y Santo Tomás de Aquino, que se le conoce como la etapa de la escolástica, porque se fundan escuelas también, de escuelas de estudios religiosos, y tiene sus diferencias. Por ejemplo, San Agustín de Hipona era totalmente justnaturalista. Él decía que el derecho, que las normas surgen de Dios, que tienen un origen divino, y que existe la ley eterna, que es aplicable a todos y a todo. Entonces tenían la conclusión de que la existencia o la aparición del Estado correspondía o era resultado o consecuencia del pecado del hombre y de las sociedades, ¿verdad? Entiéndase como hombres, pues mujeres, niños, todos ancianos. Y luego, cuando pasa esa etapa, él era muy radical, aparece Santo Tomás de Aquino, que es mucho más flexible. Él es mucho más flexible, y entonces amplía un poco esas concepciones. Pero en esa época fue cuando se hizo la Biblia, en la época de San Agustín de Hipona. Entre San Agustín de Hipona y la escolástica fue donde se hizo la primera versión de la Biblia. Pero yo no estoy dando una clase de religión, jóvenes. No, no es así. Es solo para situarlo por un hecho muy conocido de todos. Luego entonces, Santo Tomás de Aquino dice que el Estado es un fenómeno que surge o es una institución que surge porque es connatural a las sociedades que se están formando para entonces. Entonces, que no es producto del pecado, sino que al contrario, surge el Estado para ordenar las actividades de todos y para poder defender los derechos de los más débiles.
Y luego, después de Santo Tomás de Aquino, viene otra cantidad de instituciones, y la iglesia, se va formando la iglesia cristiana, la iglesia católica. Y luego nos vamos a después de la etapa medieval, y más o menos en 1524 surge surge Martín Lutero. Parece que un grupo político en Inglaterra, pero también religioso, considera que la iglesia se está excediendo con los tribunales de la Santa Inquisición y también con el hecho de vender indulgencias, que eso ya se había vuelto un negocio y cosas como esas. Entonces viene es un sacerdote, y empieza él viene y se inspira en una noche, y se inspira y dice: yo me voy a fundar un movimiento para separarnos de la iglesia. Vamos a protestar en contra de la iglesia católica. Ya no se puede tolerar los tribunales de la Inquisición y lo de las indulgencias y la adoración de santos y otras cosas, ¿verdad? Que surgen ahí. A la par estaba también la insistencia de este rey Enrique VIII, el de las 6 esposas, no me acuerdo. Hasta películas hay de eso, en que él quería divorciarse de su esposa María, pero la Iglesia Católica de España no se lo permitía, porque ahí era una lucha más que todo entre España porque España era una potencia dominante por todo el oro y materiales y minerales que se estaban llevando de América, ¿verdad? Entonces se volvió toda una potencia dominante en Europa. Entonces vienen los ingleses y tratan de romper con ese monopolio. Hay muchos intereses económicos ahí, por supuesto, no solo religiosos. Esa era la etiqueta. Entonces viene Martín Lutero una noche y se pone a escribir y crea 50 tesis, 50 argumentos o tesis, como le dicen ellos, de por qué hay que fundar la iglesia protestante y por qué hay que protestar contra la iglesia católica y separarse de ella. Y ese movimiento pues favorece los intereses de Enrique VIII y él los apoya políticamente y económicamente también, y hace que se separe la iglesia de la iglesia cristiana. La iglesia católica se separa y se funda la iglesia protestante. Y entonces vienen varias denominaciones, por ejemplo, la iglesia calvinista, la iglesia evangélica, la iglesia anglicana, en fin. Y ellos ya se funda un nuevo movimiento religioso, y eso se conoce como el protestantismo. Por supuesto que en esa época también se oponían a la iglesia porque la iglesia prohibía la esclavitud. Y a los ingleses no les convenía porque ellos trabajaban todo a base era tremendo ese comercio de esclavos que tenía Inglaterra. Entonces también se opusieron a la iglesia católica por eso, porque les prohibía y los perseguía por comerciar con esclavos. Y se funda ese gran movimiento del cual ustedes conocen. No podemos describirlo en este momento porque sería muy largo. Realmente tengo que hacer una gran labor de síntesis para poder explicar el programa, porque como hay tanto dato, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué unidad estamos? Ya me perdí. En la cuarta, ¿verdad? Sí, licenciada, en la cuarta unidad. Sí. Ajá, sí. Y entonces toda esa historia que después tal vez tengamos oportunidad de verla, si no, pues ya les conté algo. Todo eso es lo que hace que el derecho se involucre en las teorías de la justicia y colabore también con su formación, a la formación de las teorías de la justicia. Porque se dice, si la justicia no es el fin primordial del derecho, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Sí, Azucena, usted quería decirme algo. Sí, licenciada, que hay una película muy bonita de San Agustín que tuve la oportunidad de ver, es una vez, es bastante larga, la vi por espacios de poco en poco, y cabal, justo en la película, pues habla desde
desde que Agustín él estudió para abogado y notario en una escuela, cómo llegó a ser abogado y notario, cómo defendía causas injustas y cómo él se fue dando cuenta de que el derecho no era para eso. Y justo ahí en la película aparece un personaje, es un obispo, que no me acuerdo ahorita del nombre, sí, que él le va ayudando como en su conversión al cristianismo y cómo él llega a ser pues obispo de la Iglesia Católica, pero muy interesante cómo él llegó a ser abogado. Me gustó la película. Sí, él era abogado al principio y después pues se hace sacerdote, ¿verdad? Pero es un hombre muy inteligente, lideró un grupo muy importante, con grandes ideas. Son de esos seres que vienen de vez en cuando al mundo y hacen que avance toda la sociedad, pero kilómetros, ¿verdad? Sí, muchas gracias por el ejemplo. Bueno, pues así, ahí es donde se va viendo entonces, vamos a ver las teorías de la justicia, el papel del derecho en la construcción de esas teorías de la justicia y de las contemporáneas. Vamos a ver algo muy importante que se llama la relación entre el derecho y el poder, así como la relación entre la legitimidad y la legalidad, y el derecho y el constitucionalismo. Vamos a ver los fundamentos de los derechos humanos. Vamos a ver también lo que es un Estado democrático de derecho, o lo que es un Estado de derecho y los derechos humanos. Muchas personas critican los derechos humanos, pero porque no saben que también los están trabajando en función de ellos. Porque realmente los derechos humanos nos hacen tener este confort que tenemos ahora, ustedes y yo. Ustedes están en su oficina o en su casa recibiendo la clase con toda comodidad, sin temor a que vaya a llegar alguien y le va a disparar, o va a llegar con un puñal y los va a matar. Y estamos en una época interesantísima de mucho confort, realmente, gracias a los avances tecnológicos, económicos, pero también en derechos humanos y en seguridad jurídica. Y por eso son importantes los derechos humanos, no solo para eso, ¿verdad? Luego tenemos en la quinta unidad, pues vamos a ver la parte de la sistemática jurídica, sistemática o técnica de la jurisprudencia, cómo se funciona con la jurisprudencia técnica, cómo se resuelve, cómo deben ser las sentencias. También vamos a ver la hermenéutica jurídica, para qué sirve y cómo, en qué consiste. Y tengo la pretensión de que veamos así rápidamente las teorías de la argumentación jurídica, que pues es algo un poquito extenso, pero vamos a hacer una síntesis de eso, al menos para que conozcan las escuelas de la argumentación jurídica, que son muy interesantes. Eso sirve mucho en la Escuela de Estudios Judiciales para los jueces, cuando se les dan capacitaciones. Pero realmente nos hemos dado cuenta que es importante que desde ya el alumno de pregrado conozca estos temas también. Y una última unidad que habla sobre los retos de la filosofía ante el mundo actual, los retos de la filosofía del derecho ante el mundo actual, que es la globalización, que implica el multiculturalismo en el derecho, y también conocer algo de la filosofía de la liberación, que esta tesis se fundó más o menos en los años 70 por parte de algunos filósofos. El protagonista es don Enrique Dussel, el doctor en filosofía, brillante, hizo muchos libros, y sus libros están en el internet, y el objetivo de él es que todo el mundo los pueda leer, de manera que si ustedes van al internet y lo imprimen, no hay ningún problema, no hay ninguna limitación. Y habla sobre la filosofía de la liberación. También se vende en ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esa librería que estaba en la Sexta Avenida? Que la acaban de quitar. Y que ahora solo atiende por Sexta Avenida, allá por la zona 9. Por donde estaba Cafesa, por ahí. Ah, no, enfrente del banco GIT Continental. ¿Cómo se llamaba ese? Bueno, pues ellos venden esos libros también, se pueden conseguir. Yo voy a ver si les mando lo de el doctor Máximo Pacheco, un
unas hojitas ahí de lo que se refiere a filosofía del derecho. También está en el libro de Introducción al Derecho de García Maínez, hay una parte final que no, es otra librería, gracias. Platinum y Progreso. No, es un nombre compuesto, que es una librería española que vino a Guatemala. Bueno, me voy a acordar. Pero creo que en la Fátima y en cualquier otra se puede conseguir. Fácil, las Sofos no. Casi no vende Sofos cosas de filosofía del derecho. Yo he ido a averiguar y no. Solo novelas venden de las Sofos. Y entonces hay que ver ahí en García Maínez, en la parte final de su libro de Introducción al Derecho, hay un capítulo que se refiere a la filosofía del derecho. Pero por aparte, García Maínez tiene un libro solo de filosofía del derecho. Quien lo tenga, pues, qué fortuna, ¿verdad? El primer libro, nombre del libro, es el autor, es Carlos García Maínez. García Maínez, que es un filósofo y un jurista muy connotado. Vamos a ver. También está Recasens-Siches, Luis Recasens-Siches, tiene él en el número 27, Tratado General de Filosofía del Derecho. Está Rodolfo Vigo en el último número, que habla sobre que la justicia extrema no es derecho. Sí, es que es un nombre compuesto el de ahí, el de esa librería. Tiene dos nombres. A ver, no me acuerdo. También está el libro del doctor Luis César López Permut, que ese lo vendían ahí los libreros que estaban en la facultad. Ese libro probablemente les pueda servir que se llama Exordio a la Filosofía, es el número 14. Les sirva para la primera parte de lo que es la filosofía y para la parte histórica, ¿verdad? En Artemis también, sí. Sí, para quienes quieran profundizar y ampliar sus conocimientos, en de museo casi no hay, no. Entonces, está Historia de la Filosofía del Derecho, que son libros enciclopédicos muy grandes, ¿verdad? Está también la historia de las ideas políticas, que son verdaderos tratados de todo tipo, de todo tema. Y algunos, creo que la mayor parte se pueden conseguir en internet. Por eso el programa está tan desmenuzado, por decirlo así, en términos coloquiales, para que ustedes puedan buscar los temas por sus nombres más detallados. Y también está el de Robert Alexi, que está en internet, El concepto y la validez del derecho, muy, muy interesante. El de don Enrique Dussel, ya les dije, el número 4, ¿verdad? Pero eso es para el último tema, que espero que nos dé tiempo. Está García Maínez, Filosofía del Derecho, Habermas también. Es un libro un poco complicado. Yo lo que les sugiero es mejor que vean cada tema y lo vean en internet. Si no lo consiguen ahí, entonces habría que ver el libro, ¿verdad? Porque hay libros que tienen varios temas. Y decirles, vamos a usar un solo libro, sería mentirles. Porque, por ejemplo, estas corrientes de John Rawls, que están en el número 22, que se llama La justicia como equidad, pues son unas teorías muy interesantes sobre el realismo. Y Hegel, pues ustedes saben que Hegel está ahí a la vista, no hay ningún problema, pero no creo que lo vayamos a leer. Es muy, muy complicado, no creo que nos alcance el semestre. Y lo que yo tenga, pues se los envío. Ahí hay unos sitios de internet, ¿verdad? Pero no son los únicos, hay muchos otros. Bien, jóvenes, como ustedes pueden correr el tiempo, pero no sé si los de la otra sección me lo van a permitir. Sí. Así es de que
yo me despido y ha sido un gusto seguir trabajando con ustedes. Mañana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.